oración, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, en esta hermosa noche, Señor, que tú has hecho, Señor. Oh, tú eres digno de alabanza, digno de adoración, digno de pleitesía, Señor amado. Bendecimos y adoramos tu dulce nombre, Señor, gracias. Gracias por todas las maravillosas bendiciones, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros, para tu bondad para con nosotros, Señor. Gracias por tu cuidado, te adoramos, Señor. Oh, gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Dios nos bendiga en esta hermosa noche, amados. En esta noche reciban un cordial saludo de parte de nuestro pastor, reverendo Luis Ramos, de parte de la misionera Elizabeth Ramos y de todo el liderato. Bienvenidos sean todos aquellos que nos sintonizan quizás por primera vez en esta noche, muy bienvenidos, y los que acostumbran a estar con nosotros semana tras semana, pues sean muy bienvenidos. Gracias por el privilegio que nos dan de poder entrar a sus hogares, a la intimidad de su hogar. Le agradecemos sobremanera. Quédese con nosotros, aleluya, hasta el final, porque esta clase de hoy promete estar sustanciosa, maravillosa, especial, suculenta, como lo es toda la palabra del Señor. Aleluya. Así que, como es nuestra buena costumbre, pues nos gustaría empezar con una oración. No sin antes recordarle que estamos ubicados en el 609 de la Prosper Street en Lancaster, Pensilvania. Así que aquí estamos desde Lancaster para el mundo. Nos puede contactar a través de los medios sociales, puede enviarnos algún mensaje si le gustaría contactarse con nosotros y nosotros con mucho gusto estaremos atendiéndole. Así es que sin más preámbulo vamos a empezar. Gloria al Señor en oración. Así es que ahí en casita, si me puede acompañar, cerrando sus ojitos, y nos dirigimos a la presencia del Señor ahora para presentar esta clase. Amante Padre, Señor bueno, maravilloso, tú que habitas en gloria, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad gloriosa, maravillosa que tú nos das, Señor. No obstante las circunstancias que estamos viviendo, Señor, nos gozamos en tu presencia, Señor. Nos gozamos en tu palabra, Dios mío. Ahora, Señor, te presentamos, Dios mío, esta clase que vamos a empezar en esta hora. Padre, para que tú te glorifiques de manera especial, Señor, pidiéndote que tú tomes todo dominio, todo control, Señor, de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor amado, y que podamos tener una comprensión profunda, Señor, del mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Trata con nosotros, Dios, de una manera especial, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nosotros nos guardaremos de darte la gloria y la honra, porque es tuya, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues empezamos. Gloria al Señor. Aquí tenemos la lección número 9, que lleva por título La oración. La base bíblica está en Nehemías 1:11, Salmos 1 al 6, Marcos 1:35, Filipenses 4 del 8 al 9 y Santiago 5 del 13 al 18. El tema trimestral es el desafío de la iglesia en el siglo XXI. Gloria al Señor. La afirmación fundamental dice de esta manera: la oración es como el respirar. El que no respira se muere espiritualmente. El versículo para meditar: atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Salmo 5:2. Los objetivos de la lección: dice que primeramente el alumno descubrirá la oración eficaz. 2. Reconocerá a las personas que oran. Y 3. Identificará la disciplina de la meditación en la oración. Unos objetivos bien importantes. Gloria al Señor. La lectura bíblica se encuentra en Santiago, capítulo 5, del verso 13 al 18. Así que si en casita usted tiene su Biblia a mano, nos puede acompañar. Gloria al Señor, en Santiago 5, verso 13 al 18. Estoy dando un poquito de tiempo para que puedan buscar la palabra del Señor. Aleluya. Santiago 5,
verso 13 al 18. ¿Lo tienen todos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjese, hermano, que mientras estudiaba esta clase, cuando leí la afirmación fundamental, me pareció tan interesante porque los que me conocen mi metodología de enseñanza, pues la mayoría de ustedes se darán cuenta que a mí me gusta enseñar de una manera práctica. Me gusta traer ejemplos de la vida cotidiana para enseñar una verdad bíblica. ¿Para qué? Porque encuentro que tengo una mejor comprensión de mí misma y puedo hacerme entender más fácilmente a los receptores, o sea, a los estudiantes, a ustedes, los que me están escuchando en esta noche y en cualquier clase que me toque enseñar, pues puedo de una manera más fácil hacerme entender, ¿verdad? Gloria al Señor. Y mientras leía esta parte, gloria al Señor, de la afirmación fundamental, me pareció muy interesante la forma en que el exégeta compara la oración con el respirar. Y hoy más que nunca, ¿verdad?, entendemos lo vital, lo importante que es la respiración. Fíjese que en tiempos pasados, antes de que pasemos esta situación, la que todos sabemos que estamos atravesando, pues posiblemente uno respira y bueno, no da la respiración por sentado. La respiración es un movimiento básicamente automático. No tenemos que pensar para respirar, aunque no deja de haber un comando del cerebro a nuestro sistema respiratorio para que respire, ¿verdad? No deja de haber ese comando, pero es algo que se hace básicamente inconscientemente. Respiramos como de una manera natural. Amén. Pero en estos tiempos pues nos damos cuenta lo que es lo vital, lo importante que es nosotros poder respirar, disfrutar de un sorbo. Yo digo disfrutar de un sorbo de aire es una bendición maravillosa, ¿verdad? Con las limitaciones que existen ahora. Y el exégeta pues compara lo que es la oración con el respirar. Ahora me gustaría hacerle una pregunta a la clase y esta pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mayor tiempo que puede pasar un ser humano sin respirar? ¿Se ha hecho alguna pregunta? O por otro lado, cuando usted era niño o niña, si era inventadora como yo era muy inventadora, gloria al Señor. Y cuando niña recuerdo que nosotros íbamos a los ríos con mi mamá y mi papá muchas veces a recrearnos, a bañarnos en los ríos, a jugar en los ríos. Y recuerdo que uno de nuestros juegos era, mis amiguitos o mis hermanitos, meter la cabeza en el agua para ver quién podía durar más sin respirar. ¿Verdad? Y eso, si algún niño me está viendo, pues no lo intente porque es peligroso, gloria al Señor. Me acuerdo que no podíamos durar mucho. Y la manera que nos dábamos cuenta quién ganaba y quién perdía en la competencia, porque se volvía una competencia, ¿saben? Los niños son así, son competidores cuando estamos pequeños, ¿verdad? Pues era que uno se daba cuenta que si usted levantaba la cabeza y ya el otro había levantado la cabeza, pues usted había durado más. Pero por el contrario, si era usted el que levantaba la cabeza y el otro todavía tenía la cabeza en el agua, pues hoy usted se daba cuenta que el que había ganado era la otra persona y así sucesivamente. Y en otros juegos, pues jugábamos hasta en lo seco. Nos tapábamos la nariz y contábamos 1, 2, 3, 4, a ver quién duraba más sin respirar. Pero fíjese, hermano, que un ser humano
vamos a decir, común y corriente, normal, natural, no puede durar más de 2 a 3 minutos máximo sin respirar, sin recibir algún daño o problema a su sistema, ya sea el cerebro, ya sea el corazón. ¿Por qué? Porque la respiración es vital. O sea, una persona necesita respirar. Y no solamente las personas, los animales respiran, los árboles respiran, hasta las rocas respiran. No de la manera que nosotros respiramos, pero respiran. Gloria al Señor. Vemos que los peces respiran como por branquias, muchos de ellos, y hay otros como los cetáceos, que son de la familia de las ballenas, que respiran como nosotros por los pulmones, ¿verdad? Qué maravillas ha hecho Dios, gloria al Señor. Y pueden estar sumergidas hasta 85 minutos, muchas de ellas sin subir a la superficie a respirar. Pero nosotros los seres humanos pues estamos diseñados por el Señor para nosotros respirar. Pero fíjese que el ser humano puede llegar a desarrollar capacidades extraordinarias. Así es que hay un joven llamado Tom Sietas, que es alemán, en otras fuentes dice que es suizo, pero lo importante es que este joven es un atleta que se dedica a practicar una disciplina que se llama apnea, y esta disciplina puede ser apnea estática o apnea, son dos apneas, déjenme ver, se me escapa, la apnea estática y la apnea dinámica, ¿verdad? Esto es una disciplina donde la persona practica poder tener mucho tiempo sin respirar. Y me sorprendió mucho porque este joven puede durar, oiga, 22 minutos y 22 segundos sin respirar. Sorprendente, ¿verdad? Sí, muy sorprendente. Gloria al Señor. Sin embargo, él ha desarrollado esta capacidad. Yo me sorprendí tanto de verlo tanto tiempo sumergido en el agua sin respirar, que yo pensaba, wow, pero tendrá algo conectado por algún lado, por debajo de los pies, por algún lado, pero no, ha desarrollado esta capacidad. Gloria al Señor. Pero si sorprendente es que él dura 22 minutos y 22 segundos sin respirar, sorprendente es ver su rostro, su expresión cuando él sale de aquella piscina, que lo meten con una piscina como de cristal, con lado de cristal, y sale y puede por fin respirarse, se ve diferente, se ve como wow, me sacaron de allí, ya pude salir de allí, puedo, ¿verdad?, volver a mi estado natural. Así es que, hermano, la oración se compara con la respiración. Si la semana pasada comparamos lo que es el ayuno con el ejercicio, ¿verdad?, que es vital para el movimiento del cuerpo, para la salud y para todas estas cosas, pues fíjese que la oración es como la respiración de ese ejercicio. O imagínese usted haciendo ejercicio sin respirar, ¿verdad? Eso como que no cuadra. Inmediatamente hay un problema. Gloria al Señor, la respiración es vital para la vida física. Asimismo, la oración es vital para la vida cristiana, para nosotros mantenernos activos en el Señor. Gloria al Señor. Aquí tenemos el bosquejo de la lección. El principio de la oración, que está en Nehemías 1:11, Marcos 1:35, Santiago 5:14, la letra A, la oración eficaz, y la letra B, personas de oración. La parte 2 tenemos la meditación en la oración, está en Salmos 1 del 1 al 6, Filipenses 4 del 8 al 9. La letra A, la meditación, y la B, meditación sobre el valor de las cosas. Y el 3, el resumen y aplicación práctica. Continuamos. Así es que la oración tiene su lugar preferencial en las Sagradas Escrituras. Basta con comenzar a leer el Génesis para comenzar a ver cómo se generan intensos diálogos de Adán y Eva con Dios. La oración acompaña al género humano desde que tiene conciencia de sí mismo. Toda la humanidad hace oración, aun aquellos que no se identifican con ninguna deidad. Existe dentro de la naturaleza humana un sentimiento de dependencia que lo hace orar. Algunos van más allá de la oración, hacen ritos, eso lo vamos a estar viendo a través de la clase, y ceremonias largas para agradar a sus dioses. Sin embargo, el creyente en quien confía a pesar de todo es en Dios. El vocabulario tenemos orar,
que orar es ponerse una persona mental y anímicamente ante la presencia de Dios para dar gracias o pedir algún favor, o simplemente en actitud contemplativa. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, dice, vosotros pues orad así. Esto pues sabemos la oración del Padre Nuestro, el modelo que el Señor dejó, que se encuentra en Mateo 6, verso 9 al 13. La primera parte, el principio de la oración. La letra A, la oración eficaz. Gloria al Señor. Y antes de continuar en lo que es la clase, me gustaría definir lo que es un principio. Y un principio no es más que un punto donde se parte o surge una cosa. Eso es un principio, donde se parte, donde se empieza algo. Para que algo termine, obviamente, tiene que primero que empezar. Entonces, la oración como un principio es una base importante de donde se parte. Gloria al Señor. La oración eficaz es la letra A. La oración es una disciplina que puede llevar al creyente hacia nuevos horizontes espirituales. La oración crea la vida espiritual. Si el creyente permite que su vida sea cambiada, entonces se consagrará más a Dios. Mientras más el creyente se acerca al Señor, más entenderá su necesidad de conformarse a Cristo. Cuando busqué esta definición de qué significa conformarse a Cristo, encontré que la palabra conformar tiene varios sinónimos. Lo que más le atañen a esta parte aquí como sinónimo de conformarse, dice que también significa acomodarse, adaptarse, formar y ajustar. O sea, mientras más el creyente se acerca al Señor en oración, en búsqueda, en consagración, más entenderá, ¿verdad?, esa necesidad de ajustarse, de acomodarse, de compenetrarse con el Señor. Amén. La acción de pedir en forma correcta puede implicar una transformación de las pasiones humanas. Significa una renovación radical. Al orar realmente se empieza a pensar como Dios piensa, a desear lo que Dios desea y amar lo que Dios ama. Dios poco a poco va enseñando a ver las cosas desde su propia perspectiva. Por otro lado, el modelo de oración que presenta el apóstol Santiago ha inspirado a la iglesia desde su principio. Todo aquel que se siente en necesidad recurre a la oración y se ocupa en ella. Es la oración el arma poderosa que ayuda para todas las circunstancias de la vida, las buenas y las malas. Me gustaría enfatizar un poquito aquí en lo que el primer encabezado que habla de pedir en forma correcta, ¿verdad? Porque se puede pedir de una manera incorrecta. Y tenemos ejemplos bíblicos, ¿verdad?, donde hemos visto personas que van con una actitud incorrecta delante de Dios, ¿verdad? Tenemos el caso del fariseo y el publicano, que fueron y se presentaron ambos delante de la presencia de Dios, pero el fariseo, dice la palabra de Dios, que oraba consigo mismo. O sea, ¿por qué? Porque estaba orando o consagrándose para hacer alarde de su espiritualidad, pero no con una actitud de humildad, con una actitud de adoración, con una actitud correcta, gloria al Señor. Y si es importante la actitud, también es importante los motivos, ¿verdad? Cuando nosotros oramos al Señor, tenemos que tener motivos puros, motivos santos, ¿verdad?, para traer esas peticiones pues delante del Señor. Amén. Dice que significa ir más allá de los propios medios humanos para derramar el alma ante Dios y esperar que Él haga las cosas que nosotros no podemos hacer. Ante todo, lo más importante es que Dios contesta la oración. Santiago se refiere a la oración comunitaria de la iglesia. Santiago llama a los que están tristes a hacer oración, ¿verdad? La oración comunitaria de la iglesia es la oración que se hace en comunidad. No los manda a alabar a Dios, sino a orar. El fin de la oración es en comunidad es dar salud al enfermo, sea curándolo o aliviándolo, traer salvación y perdonar los pecados.
gustaría aclarar un poquito esto aquí porque habla de que si están tristes hacer oración y que no los manda a alabar a Dios. Santiago lo que está estableciendo ahí es un orden, pero en realidad, hermano, se puede alabar a Dios aunque se esté triste y se puede orar aunque se esté alegre. O sea, aquí habla de que nosotros pues podemos orar en los momentos tristes, en los momentos difíciles, pues lo más natural que siente nuestro espíritu, nuestro ser, pues es orar al Señor, ¿verdad? Para fortaleza, etcétera, etcétera. Pero también se puede alabar a Dios en la oración, ¿verdad? Yo pues les declamo mis poemas a Dios en oración, pues Él me los da en oración, yo me los aprendo en oración y se los declamo al Señor en oración. Y yo, bueno, gloria a Dios que la palabra de Dios dice que Dios no se fatiga con cansancio, porque no lo canse yo ahí, pero Él no se cansa, ¿verdad? De escucharnos, Él siempre está presto su oído para escucharnos, gloria al Señor. Así que mientras oramos podemos alabar al Señor, podemos cantar, gloria al Señor, podemos meditar en su maravilla, en su grandeza. Yo no sé si usted ha tenido un tiempo estoy casi segura que sí, o un periodo de oración donde usted se pone a orar y no le sale ninguna petición, sino solamente alabar la grandeza de Dios, meditar en sus grandes obras, y pues a esto se le llama la oración contemplativa. Así que hay diferentes tipos de oración. Para el apóstol Santiago, el profeta Elías se convirtió en un ejemplo de oración, aun cuando tuvo que manejar problemas y dificultades. Sufrió depresión debido a los retos de su ministerio, sufrió de cansancio físico después de enfrentar a los profetas de Baal e interceder por lluvia y sentir miedo, al igual que cualquier persona a quien lo quieran matar sus enemigos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y cuando habla la palabra, ¿verdad?, de este tremendo hombre de Dios, de Elías, que el apóstol Santiago lo pone aquí como un ejemplo, gloria al Señor, y habla de que el profeta Elías pues era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que el profeta Elías era un hombre carnal que andaba entre bistec y chuleta. Por supuesto que no, gloria al Señor. Lo que significa eso, hermano, es que era un ser humano, ¿verdad? Muchas veces nosotros pues nos imaginamos que los líderes no son como seres humanos, como nosotros también, ¿verdad? Los líderes se cansan, igual que usted y yo nos cansamos. El líder le llega el momento duro, le llega la tristeza. ¿Por qué? Porque es un ser humano, gloria al Señor, se cansa, le puede llegar enfermedad, se enferma también. Quiere decir que un líder, pues es un ser humano, gloria al Señor. Claro está que Dios le da una capacidad para que pueda superar todas estas situaciones, poderoso el Señor, pero no significa eso que no deja de ser un ser humano. Así que Elías, siendo un ser humano, como usted y como yo, pues tenía algo extraordinario, y lo que se hacía tan extraordinario y tan diferente y tener tanto éxito era que era un hombre de oración, gloria al Señor. Y fíjese que aquí narra las dificultades que se encontró Elías en su ministerio, en su vida, fueron muchas, gloria a Dios. Para mí una de las peores fue cuando se enfrentó, aquí habla de los profetas de Baal, y no solamente, hermano, porque estaba debatiendo con unos adversarios poderosos, que dicen que eran 400 profetas de Baal, sino con todo un pueblo. Yo creo que el meollo del asunto y la situación estaba en que el pueblo de Dios, que se supone que respaldara al profeta, dice la palabra que no sabían dónde estaban parados. No sabían dónde estaban parados, porque cuando empieza el profeta a hablar con ellos, le dice, oiga, si Baal es Dios, servirle. Y si Jehová es Dios, por servirle a Jehová. Y dice que hubo un silencio sepulcral. Nadie dijo nada. O sea, no sabían dónde estaba parado. Esto puede ser abrumador para cualquier líder. Sin embargo, ¿verdad? Él recurrió ¿a qué? Al recurso poderoso que es la oración, y Dios le dio una victoria tremenda. La mayoría de nosotros, pues, ya sabemos esa historia. Gloria a Dios. Dice que su oración fue sencilla, pero fervorosa. Así también la oración en comunidad a los hermanos, fortalecer su fe en el Señor.
La oración que se describe puede mucho, tiene mucha fuerza en su acción. No se trata de forzar a Dios a obrar, sino que el creyente se somete a la voluntad de Dios para que Dios tome el control de las situaciones. Por eso, hermano, cuando nosotros oramos, pues podemos alinearnos a lo que es la voluntad del Señor. Tenemos el caso de Jonás, ¿verdad? Jonás desobedeció a Dios, estaba en desobediencia, se fue para un lado que Dios no le envió. Sin embargo, dice que se lo tragó un gran pez y desde allá de lo profundo, fíjese que una de las cosas más maravillosas que yo como ser humano puedo valorar de la oración es que podemos venir a Dios como somos, sin esconder nada, porque Él lo sabe todo. También podemos venir al Señor a donde estemos, no importa el lugar, porque si Jonás pudo orar desde el vientre de un pez, pues usted y yo podemos orar desde cualquier lugar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que desde allí lo alcanzó la misericordia de Dios y al Jonás orar pudo alinearse de nuevo a lo que era la voluntad del Señor para su vida, lo que Dios lo había llamado. Qué linda, ¿verdad? Qué linda la oración. Fíjese, estando profeta en desobediencia, estaba desobedeciendo a Dios. Sin embargo, oró, se arrepintió y la misericordia de Dios lo alcanzó. También podemos venir a la presencia de Dios, hermano, como estemos. Gloria al Señor. Estemos tristes, estemos alegres, estemos frustrados, estemos cansados, como estemos, podemos venir a la presencia de Dios y podemos estar confiados que no habrá ningún malentendido. Fíjese que a veces uno dice algo y se puede malentender, quizás porque no nos dimos a explicar bien o quizás porque la otra persona no lo entendió bien y eso puede traer situaciones. Pero cuando venimos al Señor podemos estar confiados, hermano, que no habrá ningún tipo de malentendido, porque es que Él nos entiende. Fíjense que si el Señor tiene una tecnología tan poderosa y maravillosa que dice la palabra que no está la palabra en nuestra lengua y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. O sea, todavía no hay una tecnología que pueda leer los pensamientos. Antes de que la palabra venga a la lengua, a la boca, primero se origina aquí en el pensamiento. Entonces podemos orar en voz alta, podemos orar en voz baja, pero lo importante es que nosotros nos comuniquemos con nuestro Dios, con nuestro Hacedor. Qué linda la oración. La oración eficaz puede cambiar los corazones, puede convertir las personas, puede hacer cosas que humanamente no se pueden hacer, puede afirmar al creyente en la fe, puede sostener al cristiano en sus pruebas y aflicciones y puede dar esperanza en medio de la adversidad. Gloria al Señor. Qué linda y preciosa es la oración. Si no le podemos preguntar a David, ¿verdad? Que después de haber cometido aquel pecado atroz con Betsabé, la mayoría de nosotros pues sabemos la historia, pues él se humilla ante el Señor y ora en aquella situación difícil, ora y le confiesa al Señor, le dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y concluye diciendo, porque no quieres holocausto ni sacrificio, sino que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, Dios. Gloria al Señor. Qué linda es la oración. Así que podemos orar en toda circunstancia. Gloria al Señor. La oración no tiene límites porque Dios puede hacer mucho más. Es importante saber que si una persona causó muchas cosas negativas en la comunidad de fe por sus pecados, hay otras personas de oración que mejoran la comunidad y la levantan hasta ponerla en comunicación con Dios. La cantidad de creyentes tiene importancia, pero más importante para el Evangelio es la calidad, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es que la oración no tiene límites, la oración no conoce barreras, la oración no conoce estados de ánimo,
no importando cuál sea, gloria a Dios, pues podemos recurrir a la oración. Por otro lado, la oración ayuda a los creyentes a avanzar hacia una vida de madurez. Los cristianos pueden ayudarse mutuamente a perseverar en la oración toda la vida, es decir, avanzando hacia la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Implica el descubrimiento de las propias debilidades y limitaciones a medida que el creyente se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. A la vez que extiende sus límites hasta la realización de la revelada voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo expresaría diciendo: no fui rebelde a la visión celestial. Por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? A través de la oración pues podemos entender, canalizar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, dónde es que el Señor nos quiere, dónde es que nosotros pues podemos ser de bendición, y toda esta cosa es a través de la oración. En el ciclo natural del ser humano se pasa por diferentes etapas que van desde la niñez, ¿verdad? Sabemos, niñez, después la pubertad, la adolescencia, la juventud, la adultez, y luego viene lo que es la plenitud de la ancianidad. Qué bonito, ¿verdad? La ancianidad es una plenitud donde alcanzamos el mayor grado de madurez y de comprensión, gloria al Señor, y en que entendemos que la vida es más simple de lo que uno a veces pues la percibe. Gloria al Señor. Así es que vamos por etapas en crecimiento hasta alcanzar la plenitud. Gloria al Señor. Continuamos con la letra B, que habla de las personas de oración. Y son muchos los ejemplos que podríamos dar en esta noche. Son muchos los creyentes que han considerado la oración como la principal tarea de su vida. El tiempo de gloria por un hombre que aprendió a romper las cadenas complacientes del sueño para de madrugada buscar a Dios en oración. Esto está en el Salmo 63:1. Es la oración la que caracterizó a David frente a las adversidades, el querer conocer la voluntad de aquel que lo ungió para llegar a ser el rey de su pueblo. La Sagrada Escritura enseña el camino del éxito, es la oración. Nehemías clamó diciendo, eso está en Nehemías 1:11, te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre, ¿verdad? Que está hablando de la oración intercesora de Nehemías cuando el pueblo se encontraba todavía en la cautividad, y Dios despierta en Nehemías este fuego en su corazón de hacer algo. Gloria al Señor. Por eso es que la oración dice que es un principio, porque por donde empezó Nehemías, sé que empezó orando, pidiéndole al Señor su dirección, pidiéndole al Señor que le hallara gracia, pidiéndole al Señor que lo guiara, gloria a Dios, para aquella empresa, de aquel deseo que Dios mismo había despertado en el corazón de Nehemías, porque al final de cuentas, ¿de quién es la empresa? Del Señor. Amén. Él está interesado en que nosotros tengamos éxito. Una de las personas más influyentes de la historia se levanta muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Salía de la casa y se iba a un lugar solitario donde se ponía a orar. ¿Sabes quién era ese? Jesús de Nazaret. Marcos 1:35. Lo tengo aquí, lo voy a leer. Lo tengo marcado para ahorrar tiempo, pero me gustaría leerlo. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Gloria al Señor. Así es que el Señor Jesús, como ejemplo cumbre de lo que es una vida de oración, pues se levantaba, dice que de muy de madrugada, oscuro en la mañana, a buscar el rostro del Señor. Y no es casualidad que iniciara su ministerio acompañando con oración y ayuno.
40 días y 40 noches. Fue notorio entre sus discípulos la oración de Jesús implicaba dependencia del Padre Celestial, opuesto al proceso mágico donde la oración puede pretender manipular a la deidad. Para tener un ejemplo aquí de lo que es un proceso mágico o manipular a la deidad, pues es sencillo, es el ejemplo de Elías, del mismo Elías, cuando estaba ya en el monte con los profetas de Baal, que dice que los profetas de Baal oraban y frenéticamente y gritaban y clamaban, ¿verdad?, a su deidad. Pero su deidad, pues por supuesto que no les respondió porque no era Dios. Pero eso es lo que se refiere, un proceso donde la oración puede pretender manipular a la deidad. Gloria al Señor. Así que Jesús hizo intensas oraciones cuando llegaba a su hora final, las cuales demuestran en forma sobresaliente su vida de obediencia. Así que la oración nos capacita para nosotros poder obedecer, a la vez que desafía a los que querían ser sus discípulos. El Cordero de Dios ofreció a la humanidad su plenitud en medio de una comunidad de fe que oró unida. Sus discípulos le acompañaron en oración. Su ministerio concluyó con largos periodos de horas de oración en el Getsemaní. Descubrir la voluntad divina exige el esfuerzo deliberado de buscar a Dios en oración. Cristo se entrega a sí mismo, intercede por nosotros en un clamor de necesidad, de fe y de unanimidad de intereses. La voluntad de Dios se explica como semejanza de Cristo, de modo que la oración y la disciplina funcionan en unidad. Las oraciones del creyente sustentan la vida para vivir moralmente y vivir junto a los demás con mira al bienestar común. Qué preciosa es la oración. Gloria a Dios. Los discípulos de Jesús aprendieron de su ejemplo. En el inicio de la iglesia naciente, la conversión de miles de creyentes requería de apóstoles que supieran dar dirección a las ovejas que se añadían al rebaño. Los apóstoles se sintieron tentados a emplear sus energías en tantas tareas importantes y necesarias. Sin embargo, determinaron antes entregarse continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. En Hechos 4:6 encontramos este pasaje. Los hombres y mujeres que han marcado la historia y se han convertido en gigantes de fe, en algún momento sintieron la necesidad de buscar el rostro divino en oración. Eso no hay cuestionamiento. Un ministerio florecido, un ministerio exitoso, un ministerio de bendición, un ministerio de oración. Gloria al Señor. Quienes han sido enseñados a conformarse con lo que tienen y permanecer pasivos, entendiendo que todas las cosas en el universo ya están establecidas, no pueden cambiar. El testimonio de la Escritura es que hay gente que hace oración como si sus oraciones pudiesen producir una diferencia y en efecto. Eso es lo que ocurre. En la oración el creyente se convierte en un colaborador de Dios. El creyente pide y Dios hace o Dios obra. Eso lo encontramos en 1 Corintios 3:9, que el apóstol Pablo nos dice que somos colaboradores de Dios. Qué privilegio tan lindo, ¿verdad? Tenemos que poder colaborar con la obra del Señor. Gloria a Dios. Así que en esta noche pudiéramos pues continuar hablando sobre este tema de la oración, pero ahora le corresponde esta bendición a mi hermana Wanda, así que Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención. Les amo. Y un abrazo virtual para todos. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Te adoramos, Jesús, aleluya. Nos alegramos de estar nuevamente delante de su presencia, ¿verdad? En esta noche, en la enseñanza de su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Yo tengo la segunda parte, la meditación en la oración. Eso lo vamos a estar viendo en Salmo 1, versículo del 1 al 6 y Filipenses 4, del 8 al 9. Gloria a Dios, aleluya. Orar, ¿verdad? Como estamos estudiando en estos últimos martes, orar es una disciplina también, porque lo hemos experimentado y yo sé que ustedes hermanos también lo han experimentado, que cuando
uno va a orar es cuando más pensamientos le llega a uno a la mente, que si el bill, que si el gato, que si el perro, que si el carro, que si la renta, todas esas cosas muchas veces vienen a nuestra mente cuando nos vamos a orar. Y en esta noche vamos a aprender, ¿verdad? Que también mientras oramos podemos meditar en la oración. ¿Y qué es meditación? Meditación es una oración que se hace en silencio o reflexión íntima sobre algún tema espiritual o trascendente. Que sirve para conocer, es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata. Eso es la definición de intuición, sin la intervención de la razón. Una reflexión es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Meditar en la oración también implica enfocarse en aquello que es el centro de la adoración y el amor. O sea, que cuando vamos en oración reconocemos que vamos a ir delante de la presencia de Dios y tenemos que tener eso en la mente, y mientras hablamos con el Señor también en nuestra mente lo adoramos y lo glorificamos. Es una oración que se hace en silencio, que uno toma un momento para un lugar en específico, que nos podemos estar ahí a solas con el Señor, hablando con Dios y meditando a la misma vez en su palabra, en las promesas que el Señor, ¿verdad?, ha hecho en su palabra. Y a diferencia de otros tipos de meditación, como por ejemplo el yoga y otras cosas más, que hay gente que practica esas cosas y que para liberar la mente, que vaciar la mente, meditar en la palabra del Señor significa concentrarse y pensar en la verdad de Dios. Implica concentrarse y echar fuera cualquier pensamiento o imagen contraria a la voluntad de Dios. Y para la oración y la meditación hay que dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo a meditando en la palabra del Señor, en lo grande que Él es, en las cosas que ha hecho en nuestras vidas, y en nuestra fe así va creciendo. Vemos un ejemplo en la palabra del Señor, en el libro de Josué, que a él se le recalcó esa importancia de la ley del Señor en su vida. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 8. Se le recalcó a Josué esa importancia de la ley, ¿verdad?, de Jehová en su vida. Voy a leer esos versículos que dice: Jehová le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que dice de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que está escrito, porque entonces, o sea, este es el resultado cuando se medita en la palabra. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios, aleluya. Josué, ¿verdad?, no debía de claudicar en obedecer esos mandamientos, porque vemos como leí, ¿verdad?, eso le iba a traer una bendición. Él iba a prosperar, a todo lo que él iba a emprender, todo le iba a salir bien. Meditar implica concentrarse y echar fuera de cualquier pensamiento o imágenes contrarias a la voluntad de Dios. Eso ya lo mencionamos. En el Salmo 1, que lo voy a leer del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, que la disfruta, que le gusta, ¿verdad?, que saborea, ¿verdad?, leer la palabra del Señor, leer sus mandamientos, y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3 son los resultados de esa meditación, de saborearse, de tener esa delicia, ¿verdad?, en la palabra del Señor y en la meditación de su palabra. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos aquí otra vez la palabra prosperar, que eso hace que uno prospere, que uno crezca espiritualmente.
Porque nosotros con los cristianos somos, yo pensando cuando estaba estudiando esta clase, me vino a la mente que nosotros somos como las plantas. La planta, si tú no le echas agua, tú no le echas vitamina, tú no la atiendes, pues la plantita pues se muere. Y así nosotros como cristianos, si no nos consagramos, si no hablamos con Dios, si no buscamos su presencia, si no meditamos en su palabra, nos vamos a morir espiritualmente. Y aquí, ¿verdad? Como mismo le dijo a Josué también, que eso iba a haber prosperidad cuando se medita, ¿verdad?, en la palabra, y no solamente meditar, sino obedecerla también. Creerla y obedecerla. Gloria a Dios. Tenemos la parte B, que es la meditación sobre el valor de las cosas. A nosotros meditar le damos el justo valor y aprecio a las cosas, incluyendo aquellas que son parte de nuestra vida cotidiana. Son aquellas cosas pequeñas, domésticas, en las que se pierde con frecuencia la vista y al meditar en ellas se redescubre su sentido. Muchas promesas de Dios se olvidan al pasar el tiempo. Muchas veces en nuestra vida cotidiana nosotros nos olvidamos de cosas que son de valor y de aprecio. Por ejemplo, a veces estamos en un ajetreo que se nos olvida, ¿verdad? La familia, decirle un te quiero, decirle I love you. Muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Las cosas que tienen que ver con el Señor. Y no es hasta que nosotros nos ponemos nosotros mismos a meditar y es un ejercicio de introspección, mirarnos nosotros hacia adentro y nos damos cuenta que nosotros hemos descuidado muchas veces cosas importantes en nuestra vida social, como mencionamos, ¿verdad? También nos olvidamos muchas veces de las promesas que Dios nos ha dicho. A veces estamos en una situación difícil que se nos olvida, ¿verdad?, lo que el Señor ya nos ha prometido. Y aún las cosas que Él ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo estaba persuadido de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo podemos ver en Filipenses 1:6. La meditación puede considerar aquellas cosas que tienen alguna virtud. En el apóstol Pablo estaba persuadido de que el que comenzó nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo mencionamos. Todos los pensamientos afectan positiva o negativamente la conducta, las acciones y el carácter natural. Muchas veces estamos tranquilos y de momento viene un pensamiento y ese pensamiento de momento nos puede poner alterado, o llega una noticia y eso lo ponemos a pensar en ella, nos ponemos tristes, ¿verdad? Eso afecta, ¿verdad? Los pensamientos afectan positiva o negativamente a nuestra conducta. La palabra de Dios nos advierte a que nosotros no andemos como los gentiles que andan según la vanidad de su mente. Para los incrédulos nada les es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Eso lo podemos ver en Tito 1:15. A los corintios se les recuerda que cada creyente tiene la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:16, que dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 4:8 dice, por los demás hermanos, eso lo vamos a ver aquí ahora, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. El cristiano debe tener cuidado con lo que alimenta su mente renovada. Y las cosas que llegan a la mente es por las cosas que uno ve, por las cosas que uno oye, todas esas cosas, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado con lo que ve, con lo que oye, con todas esas cosas, porque eso puede llegar a nuestra mente y dañar y contaminar. Meditar en estas virtudes que leímos en el versículo de Filipenses, de Filipenses 4:8, es pensar en Cristo. Estas virtudes no son extrañas a las Sagradas Escrituras, que son la pureza, justicia, amor, honestidad, verdad y pureza. Y en el resumen y aplicación, ¿verdad?, para terminar, ¿verdad?, la mente siempre está llena de cosas, pero si la mantenemos ocupada en la palabra de Dios,
todo lo que pueda haber ahí contrario a lo que Dios quiere, todo lo que hay contrario a lo que Dios quiere y nosotros nos podemos meditar en la palabra del Señor, eso se disipa, todas esas cosas se disipan. En la meditación de la palabra muchas veces tenemos que repetirla y repetirla y repetirla muchas veces para que esa palabra quede grabada ahí en la mente, llegue al corazón y ahí, ¿verdad?, haga el efecto en nuestra vida. En el Salmo 19:14, tengo unos salmos, ¿verdad?, que me llegaban, ¿verdad?, acerca de la meditación, y los estuve buscando y se los voy a leer. En el Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el Salmo 134, del 33 al 34 dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Salmo 77:12 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. El Salmo 119 del 15 al 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el tiempo, ¿verdad?, si nos damos cuenta, estas clases que estamos teniendo, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, necesitamos, ¿verdad?, esa consagración. Hemos tenido unas clases que nos hablan acerca de ello, acerca de la lectura bíblica, de la oración, la alabanza a Dios, el ayuno. Y como Dios es soberano y conoce todas las cosas, Él nos ha traído estas clases para recordarnos que nosotros tenemos que estar consagrados, agarrarnos, ¿verdad?, fuertemente de Él y confiar y esperar en Él. La prosperidad del hombre comienza con la consagración a Dios. Así que, ¿verdad?, en esta noche terminamos esta clase y vamos así a orar. Nos alegramos, ¿verdad?, que nos hayan escuchado en esta hermosa noche. Así que, hermanos, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir, ¿verdad?, consagrándonos al Señor y, ¿verdad?, seguir orándole al Señor que nos ayude en estos momentos difíciles que estamos viviendo, porque todo, ¿verdad?, lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Vamos así a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Nos alegramos, ¿verdad?, estar nuevamente delante de su presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido enseñada en esta noche, Dios mío. Gracias, Dios mío, por recordarnos, Señor, tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos sigas ayudando, que tú te sigas glorificando, Dios mío. Bendice a los hermanos que han estado, Dios mío, Señor, atentos a la enseñanza de tu palabra, los que más adelante o luego van a escuchar, Dios mío, esta clase. Te pedimos que tú les bendiga grandemente, Señor, y que tú nos ayudes, Señor amado, a seguir consagrándonos y a seguir buscando tu presencia, Señor amado, porque nosotros separados de ti nada podemos hacer, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor.